Ya sea que estés comprando tu primera casa o comprando por primera vez en Florida, debes conocer el sistema de impuestos sobre la propiedad en Florida y cómo esos impuestos podrían aumentar y afectar su presupuesto de compra de vivienda. Además de los impuestos estatales sobre la renta, cualquier persona que posea bienes inmuebles está sujeta a impuestos estatales sobre bienes inmuebles. Florida no grava los ingresos a nivel estatal, pero los floridianos están obligados a pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. El impuesto a la propiedad es un sistema de impuestos que requiere que los propietarios de terrenos y edificios paguen una cantidad de dinero basada en el valor de sus terrenos y edificios. Los impuestos estatales sobre bienes raíces varían de un estado a otro. ¿Cómo funciona el sistema de impuestos de propiedad de la Florida? Cada parcela de propiedad inmueble tiene un valor justo, un valor tasado y un valor imponible. El valor justo es el valor de mercado de la propiedad. El valor de tasación es el valor justo menos la aplicación del beneficio SOH que explicaré más adelante. El valor imponible es el valor de tasación menos las exenciones y es el valor que utiliza el recaudador de impuestos para calcular los impuestos adeudados. Los tasadores de propiedades del condado evalúan todos los bienes inmuebles en sus condados a partir del 1 de enero de cada año. El tasador de propiedad envía una notificación anual de impuestos sobre la propiedad propuestos en agosto a cada propietario. Después de que los gobiernos locales determinen sus presupuestos anuales, el recaudador de impuestos del condado envía la factura de impuestos a cada propietario a finales de octubre o noviembre. Los impuestos vencen el 31 de marzo siguiente. ¿Quién debe pagar impuestos sobre la propiedad de Florida? Si eres propietario de bienes inmuebles como individuo o negocio, pagas el impuesto sobre la propiedad en Florida, incluso si la propiedad la obtuviste a través de una herencia o te la regalaron. ¿Cuál es la tasa de impuestos sobre la propiedad de Florida? La tasa media de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria de Florida es del 0.98%, que es ligeramente inferior al promedio de Estados Unidos del 1.08%. Un propietario de casa en Florida en promedio paga $1,752 al año en impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, aunque esa cantidad varía entre los condados. En el condado Collier, el pago medio de impuestos sobre la propiedad es de $2,233 y la tasa impositiva efectiva promedio es del 0.71%. En el condado Miami-Dade, el pago medio del impuesto sobre la propiedad es de $2,523 y la tasa impositiva efectiva promedio es de 1.04%. Miami-Dade tiene unos impuestos de propiedad más altos. ¿Cómo puedo bajar los impuestos de la propiedad? Entendamos primero la presentación de la factura de impuestos. Hay diferentes impuestos por departamentos y tu factura fiscal se divide en dos secciones: la sección ad valorem y la sección no ad valorem. La parte valorem de sus impuestos se basa en la tasa impositiva del valor de tu casa. Y aquí es donde vas a ver la exención de homestead o primera residencia. A la exención de homestead o primera residencia pueden aplicar los ciudadanos americanos y los residentes permanentes que demuestren que el uso que se le está dando a la propiedad es de primera residencia. La exención de homestead o de vivienda primaria es de hasta $50,000 del valor tasado de su vivienda de la obligación tributaria. La parte no ad valorem de su factura de impuestos no está en función de su valor imponible. Aquí es donde tú encontrarás otros cargos como tarifas de CDD. En este video puedes ver de qué se trata la tarifa del CDD. Se encuentran también cargos de gestión de la comunidad para tormenta, residuos por agua, etc. Hay otro tipo de exenciones que ustedes pueden investigar si califican para esto en el link que les pongo en mis comentarios. Se encuentran descuentos para militares y veteranos, por viudez, incapacidad, etc. Existe el llamado beneficio Salvemos Nuestros Hogares, Save Our Homes Benefit. Y este consiste en que después del primer año que la propiedad recibe la exención de vivienda familiar, homestead, su valor de tasación de cada año siguiente no puede aumentar más del 3%. La diferencia acumulada
entre el valor justo y el valor tasado es el beneficio SOH. Es lo que llamamos el cap o tapa de incremento de los impuestos. ¿Por qué sus impuestos son más altos que los del propietario anterior o los de mi vecino con casas similares? Cuando la propiedad cambia de dueño, la ley de Florida requiere que el tasador de la propiedad elimine las exenciones y vuelva a evaluar la propiedad para que el valor tasado sea igual al valor justo. Esto entra en vigencia el 1 de enero después de la compra de la propiedad. La exención del propietario anterior y el beneficio de SOH permanecen en la propiedad por el resto del año fiscal calendario en el que compró su casa, por lo que su primera factura de impuestos reflejará los beneficios del propietario anterior. Si usted pasó a ser dueño de la propiedad el 1 de enero y solicita la exención de vivienda antes del 1 de marzo, su factura de impuestos del año de su nueva casa reflejará la reducción del valor imponible, pero el beneficio de SOH no entrará en vigencia hasta el año siguiente. Por ejemplo, compraste tu casa en septiembre del año pasado. El propietario anterior fue propietario de la casa durante 12 años y tenía la exención de vivienda. El valor catastral del año pasado fue de $110,000 y el valor imponible fue de $60,000. Después de que el tasador de la propiedad volviera a evaluar su casa a partir del 1 de enero de este año, el valor tasado aumentó a $130,000. Solicitó y recibió la exención de vivienda que redujo su valor imponible a $80,000. Un aumento en su obligación tributaria con respecto al año anterior. El próximo año entrará en vigencia el beneficio SOH, por lo que el valor tasado no puede aumentar más del 3%, $3,900. ¿Qué hacer antes de comprar una casa? Antes de comprar una casa en Florida, debe solicitar información sobre los impuestos a la propiedad a un agente de bienes raíces con licencia de Florida, a su prestamista hipotecario o a la oficina de tasador de propiedades en el condado donde planea comprar. Tenga cuidado cuando la casa es de nueva construcción porque todavía no existe ninguna historia de impuestos. Asegúrese de entender cómo se gravará su casa y cómo esos impuestos podrían aumentar y afectar su presupuesto de compra de vivienda, y si está financiando la propiedad podría afectar el monto de su pago mensual. Y recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esta puerta para usted. Muchas gracias.